Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un estudio donde hablaremos sobre lo que son los mandamientos, los 10 mandamientos. Este estudio lo vamos a hacer estudiando principalmente leyendo en el libro de Éxodo. Vamos a buscar primeramente a tratar de responder algunas preguntas, pero en realidad vamos a sembrar más preguntas que respuestas. Esta sería una advertencia que hago en lo que vamos a ver el estudio. Vamos a ver dónde están los 10 mandamientos y en qué momento fue que fueron creadas las tablas y por quién fueron creadas las tablas y qué contenían las tablas. Esas son las preguntas que vamos a plantear. No van a ser todas respondidas, sino que, como digo, van a ser planteadas aún más preguntas. Después que veas este estudio, vas a quedar posiblemente con más preguntas que respuestas. Y empezamos, y la pregunta es, ¿dónde están las tablas del testimonio en el texto? Empecemos por los antecedentes en Éxodo 19, verso 9. En este verso nos dice que Dios le dijo a Moisés que él hablará desde una nube para que todo el pueblo escuche y le crea a Moisés. Estos textos que están aquí no son exactamente lo que dicen los textos bíblicos, sino que estoy haciendo un pequeño resumen de qué es lo que quiere decir cada uno de los versos textualmente, pero en una cita no textual. Estoy diciendo qué es lo que dice en cada verso. Usted puede ir y leerlo cada uno. Si lo leyéramos todos, se nos haría muy largo el estudio y por eso lo vamos a hacer de esta manera para tratar de organizar los acontecimientos en algo así como una línea del tiempo. Bien, entonces vemos que en el capítulo 19 de Éxodo, Dios comienza a instruir a Moisés y a decirle que reúna al pueblo porque Dios va a hablar al pueblo para que el pueblo le crea ¿a quién? A Moisés. Notar esto, que es para que el pueblo le crea a Moisés. Interesante. Luego nos vamos a Éxodo, y estamos en Éxodo 20, del 1 al 17, donde Jehová habla en voz audible a todo el pueblo diciendo lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, lo que hacemos llamar los 10 famosos 10 mandamientos. Es importante notar que Dios habló al pueblo y que el pueblo escuchó la voz de Dios mientras decía los mandamientos. La gente que estaba allí escuchó a Dios, según lo que dice el texto, diciendo estos mandamientos. Esto es lo que dice el texto. Luego, en el mismo Éxodo 20, a partir del verso 18, vemos cómo el pueblo rechaza escuchar la voz de Dios y pide a Moisés que sea Moisés el que hable con Dios en lugar de ellos. ¿Por qué? Porque les entra temor. Porque apareció esta voz con truenos, con relámpagos, en la nube, con voces, y ellos no querían escuchar esta voz ni enfrentarse, digamos, a esta situación, y querían que fuera Moisés que fuese y hablase con Dios, y ellos solamente quedar para obedecer lo que Dios le hubiera dicho a Moisés. Esto le pidió el pueblo según lo que dice el texto. ¿Por qué? Por temor. El pueblo quedó en temor. Pero ya Dios, según el texto, había dicho los 10 mandamientos, que conocemos como los 10 mandamientos. Seguimos avanzando y en el mismo capítulo, o a partir del mismo capítulo, en este caso Éxodo 20, 21, hasta Éxodo 23, 33, es decir, estamos abarcando aquí en lo que resta del capítulo 20, el capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, hasta el verso 33. Resumimos aquí qué es lo que se dice. Dios le da leyes a Moisés de manera oral, decenas de instrucciones que no incluyen a las 10 primeras, aunque algunas de ellas se vuelven y se mencionan, es decir, Dios le da a Moisés un montón de instrucciones, muchas instrucciones sobre cómo debe de actuar el pueblo, leyes, mandamientos. Dios le da muchas instrucciones, decenas de instrucciones, pero esas instrucciones que le dan no son los 10 mandamientos que dio
al pueblo en voz audible a todos, sino que ahora le está dando también en voz audible a Moisés una serie de mandamientos, uno detrás del otro, por varios capítulos. Seguimos entonces y pasamos a Éxodo en el capítulo 23-20. Quería hacer notar esta parte aquí que dice que Dios habla acerca del ángel de Jehová que guiará a conquistar la tierra y da más mandamientos sobre la conquista. O sea, en esta parte, la palabra que viene de Dios, según lo que dice el texto de Éxodo, es que Dios le da instrucciones ahora a Moisés sobre lo que van a hacer, cómo van a conquistar la tierra prometida. Y le dice que enviará a este ángel delante de ellos para que conquisten la tierra prometida. Esto lo podemos enlazar con ese ángel de Jehová del que ya hemos hecho estudio, que dice más bien el príncipe de los ejércitos de Jehová, que se le presenta a Josué más adelante. Mucho más adelante de este tiempo, pero seguimos en este tiempo y en el texto. Vamos ahora al capítulo 24 de Éxodo y vamos a ver que en este capítulo sube con Moisés, Aarón, Nadab y Abiú al monte Sinaí y 70 de los ancianos de Israel, pero solo Moisés se acercará a Jehová. Es decir, se le da instrucciones a Moisés para que suba a él con Aarón, Nadab y Abiú más 70 de los ancianos de Israel. Pero ellos se van a quedar a una distancia y solo Moisés va a subir hasta el lugar donde va a hablar con Jehová, y solamente con Moisés va a hablar Jehová. Esto es a lo que se conviene. Recuerden que ya Moisés tiene varios capítulos hablando con Jehová. Y de todos esos capítulos que está hablando con Jehová, hasta el capítulo 23, Jehová le va dando instrucciones a Moisés, pero notar que en ningún momento se le han dado tablas con ninguna ley, ni con ningún mandamiento. No han aparecido las tablas. Volvamos para atrás y vemos, en Éxodo 20 no aparecen tablas, sino que Dios le habla con voz audible al pueblo. Luego Dios le habla con voz audible a Moisés hasta el capítulo 23 y sigue hablando con voz audible. En ningún momento se habla de ninguna tabla de piedra hasta este momento. Ahora, en el mismo capítulo 24 vemos del verso 3 al 4 que dice que Moisés cuenta a la gente todo lo que Dios dijo y las leyes, y luego las escribió en un libro. Entonces, importante notar, aquí ya lo que está diciendo es que Moisés entonces cuenta todo lo que Dios le dijo después que él subió al monte con Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Y todo lo que él le dijo, ahora él baja y lo escribe en un libro. Primero le cuenta a las personas todo lo que Dios dijo. Con su boca Moisés lo cuenta al pueblo. Y luego Moisés escribe un libro. Luego vemos en el verso 7 que Moisés lee el libro que él mismo había escrito. Y el pueblo dice que hará todo lo que le dijo. Es decir, Moisés estuvo en el monte. Nos habla 2 ocasiones que Moisés estuvo en el monte. Y ahora Moisés cuenta todo lo que Dios dijo al pueblo. No hay libro ni hay tablas. Y ahora, después que lo cuenta, escribe un libro. Y después que escribe el libro, lee el libro al pueblo. Y el pueblo entonces hace un pacto diciendo que está de acuerdo con todo lo que dice el libro y que respetarán todo aquello que dice el libro. Bien, todavía a esta altura del juego no han aparecido las tablas, pero sí hay un libro. Ahora, el libro fue escrito por Moisés entre el pueblo, no en el monte, sino entre el pueblo. Y este libro de la ley. Ahora, ¿qué contiene este libro? Podría contener todo lo que dijo desde el capítulo 20 en adelante, incluyendo los 10 mandamientos o no. O sea, los primeros 10 mandamientos o no. Podría contener simplemente los mandamientos después que él se quedó solo a hablar con Dios. Como podría contener esos y estas nuevas cosas que Dios le dijo a Moisés en esta segunda ocasión que se nos narra que subió. Porque esta parte de Éxodo 24 parece como si fuera una nueva historia de Moisés subiendo.
Y ya ahí esto nos genera un poco de confusión, porque no sabemos si es lo que él va a escribir es todo lo que está desde el 20 hasta el 23, o si es que va a escribir lo que Dios le dijo ahora cuando volvió y subió al monte, o si es una combinación de las dos cosas. Pero bueno, seguimos. En el mismo capítulo, en el verso 12, Jehová dice a Moisés que suba para darle, y ojo aquí, primeramente, tablas de piedra. En segundo lugar, para darle la ley. Y en tercer lugar, mandamientos para enseñarles. Yo lo puse aquí con números porque está utilizando una conjunción y o y. Entonces lo que dice es que le va a dar tablas de piedra y la ley y mandamientos para enseñarles, para enseñar al pueblo. Lo pongo aquí aparte porque cuando se usa esta conjunción en el texto, algunos entienden que se está refiriendo a una sola cosa. Y yo entiendo que se está refiriendo a tres cosas posiblemente, que no son las mismas. Está hablando de tablas de piedra, está hablando de la ley y está hablando de mandamientos para enseñarles, que podríamos tal vez considerar como ordenanzas. En el verso 17 del mismo capítulo, Dios se presenta ya como un fuego abrasador en apariencia de este fuego que abraza, por lo menos en apariencia, sobre el monte, y el pueblo tiene temor. Moisés está allá arriba y Dios aparece como con este fuego y esa imagen que produce temor en el pueblo nuevamente, muy parecido a lo que vimos en Éxodo 20, aunque allí fueron voces y truenos, pero el producto es este temor, al fin y al cabo, mientras Moisés está allá arriba. Nos vamos al capítulo 25. En el capítulo 25 vemos todas las leyes sobre el arca, el tabernáculo, los sacerdotes, etc. Esto está del capítulo 25 al capítulo 31. Estamos hablando de 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Y lo vamos a resumir aquí diciendo que, entre otras cosas, lo que le da son las leyes que tienen que ver con el arca, con el tabernáculo, el orden sacerdotal, las cosas como se deben de hacer los sacrificios, etcétera, etcétera. Hay más cosas, pero principalmente serían estas las ordenanzas que se le dan allí, todo lo que Dios le dice a Moisés. Ahora, en Éxodo 31, 18, ya habiendo pasado todo esto, Dios termina de hablar con Moisés y le da las dos tablas del testimonio. Así es como la llama el texto. No dice tablas de los 10 mandamientos, no dice tablas de la ley, sino tablas del testimonio. Sería interesante ver a qué se refiere con tablas del testimonio. Pero aquí es cuando Dios termina de hablar con Moisés en el monte. Moisés está en el monte 40 días, 40 noches sin comer. Y Dios al final, después de contarle todas estas cosas que le contó y todas estas cosas, entonces Dios le da las tablas del testimonio de piedra escritas con el dedo de Dios, dice el texto, que son tablas, las primeras tablas escritas con el dedo de Dios. En el capítulo 32 nos cuenta cómo Aarón hizo un becerro de oro para festejar a los dioses que los sacaron de Egipto. ¿Para festejar a quién? A los dioses que sacaron al pueblo de Egipto. Hace el becerro de oro y dice, aquí estos son los dioses que os sacaron de Egipto. Luego en Éxodo 32, en el mismo capítulo, versos 7 al 10, Jehová dice a Moisés, que todavía está en el monte, que el pueblo que él sacó de Egipto, es decir, Jehová dice a Moisés que el pueblo que Moisés sacó de Egipto, y quiero hacer notar esto, porque en el texto lo que está implícito es que Jehová está diciendo que es Moisés el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, se ha corrompido. Es decir, ese pueblo tuyo que tú sacaste de Egipto, Moisés, ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido, le dice Dios, según lo que dice el texto aquí, Jehová. Entonces, Dios entonces le estaría pidiendo permiso a Moisés. Jehová le pide permiso a Moisés para matar con fuego, arrasar al pueblo con fuego, lo cual es muy curioso. Hay que notar, quiero que notemos todas las cosas en las que estoy poniendo hincapié desde el principio. Vemos cómo Dios dice
que él va a hablar al pueblo en Éxodo 20 para que ellos le crean a Moisés. A Moisés. Ahora vemos cómo nos dice aquí que Dios le dice que el pueblo que tú, Moisés, sacaste de Egipto, se corrompieron. Y ahora dice que Dios le está pidiendo a Moisés, Dios le está pidiendo a Moisés, déjame que los arrase. O sea, es como que Dios le está pidiendo permiso para arrasarlos. Déjame que yo los arrase con fuego y acabe con ellos para hacer un pueblo contigo luego, ¿verdad? Y luego vamos en Éxodo 32, 15 al 16, ¿verdad? Y dice que son rotas las piedras. En esta parte, cuando las piedras son rotas, Éxodo 32, 15 al 16. Las tablas del testimonio. Recordemos, siempre esta es la frase, las tablas del testimonio. Por lo que había sucedido con lo del becerro. Entonces Dios instruye a Moisés para que él, o sea, Moisés, escriba de nuevo los mandamientos en las tablas. Ojo, nos decía anteriormente que Dios había escrito la ley con su dedo en tablas, que Dios le había dado tablas a Moisés y había puesto, las tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. No la ley, sino las tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Es lo que dice. Y ahora nos dice que luego que Moisés destruyó las tablas, entonces Dios le dice que para que él, Moisés, escriba de nuevo los mandamientos en tablas. Esto es lo que le dice Dios aquí, 32, 15 al 16. Es importante notar que nadie más había visto las primeras tablas. Solamente Moisés las había visto de acuerdo a lo que nos narra el texto. ¿Por qué? Porque él bajó con las tablas y las destruyó, no se las mostró a nadie, nadie más las leyó, las tablas. Y continuamos. Y nos seguimos, capítulo 34, 1, ¿verdad? Nos dice, Dios dice a Moisés que corte 2 tablas de piedra y que él, o sea Dios escribirá los mandamientos en ellas. Dice que será lo mismo de la primera vez. Repito, en el capítulo 32, 15 al 16, Dios le dice a Moisés que es Moisés el que va a escribir en las tablas. Pero en el capítulo 34, 1 nos dice que Dios instruye a Moisés para que corte y pula las tablas para él, o sea, para Dios entonces escribir. Lo que vimos anterior, Dios le estaba diciendo a Moisés que era Moisés quien iba a escribir y ahora Dios está diciendo que es Dios mismo quien va a volver a escribir en las nuevas tablas, solo que ahora las tablas las va a labrar Moisés. En Éxodo 34, 27 vamos a notar lo siguiente. Jehová ordena escribir los mandamientos que acaba de decir, pero por algún motivo, el texto luego dice que Moisés escribió los 10 mandamientos, que lo que iba a escribir eran los 10 mandamientos. Aquí aparece luego de una coma esta idea de los 10 mandamientos, luego de una coma. Entonces, prácticamente aquí es cuando viene un poco a ponerse más clara esta idea de 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque realmente cuando Dios estaba hablando en el monte, las personas de alguna manera como que interrumpieron la cuestión, pero Dios siguió hablando a Moisés. Entonces, en esa parte se ve como ese corte de 10 mandamientos. Entonces, probablemente aquí se está refiriendo a eso. Solo que, ojo con esto, Dios, antes de decirle a Moisés que escribiera esto, Dios le había dado a Moisés unos mandamientos. Y estos mandamientos que Dios le dio a Moisés son, o se pueden reducir a 10 mandamientos, que no son la misma lista de los 10 mandamientos que vemos en Éxodo 20. Es decir, cuando Dios al final le dice a Moisés, escribe los 10 mandamientos, escribe la ley y pone una coma y dice los 10 mandamientos, antes de decirle eso, Dios le acaba de dar, o mientras dice eso, Dios le acaba de dar a Moisés 10 mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los que escribe Moisés? ¿Los 10 mandamientos que Dios le acaba de dar? ¿O los 10 mandamientos que dio en voz audible en el monte? Los mandamientos, lo que habría en las tablas del pacto, eran los 10 mandamientos
que Dios dio en el monte, o era todas las leyes que Dios le dio a Moisés mientras estaba en el monte, o los 10 que le dio en el monte en voz audible al pueblo, o son los 10 mandamientos que Dios está dándole ahora a Moisés. ¿Cuáles son los que se escribe? Y esa es una de las dudas que me plantea esta forma de verlo todo. Entonces, ¿cuáles son esos mandamientos? Los mandamientos que Dios le da a Moisés están en Éxodo 34, 10 al 28, que son justamente 10 mandamientos. Y aquí lo estamos resumiendo en cada uno de ellos. Y lo que le dice es que Dios establece primeramente un pacto y promete realizar maravillas en presencia del pueblo de Israel. Esta es la primera cosa que Dios le dice a Moisés. Luego Dios advierte a Moisés sobre la importancia de no hacer pactos con habitantes de la tierra prometida, o sea, no hacer pactos con habitantes de la tierra que van a conquistar, ni permitir que sus hijos se casen con ellos, con las hijas de ellos. Luego se instruye al pueblo a derribar los altares de los dioses paganos y a no adorar a otros dioses. Luego se establece la observancia del festival de la Pascua, donde se deben presentar ofrendas a Dios y no dejar la carne de los sacrificios hasta la mañana. Se ordena observar el día de reposo o sábado como un día de descanso y santidad. Dios instruye a Moisés sobre la celebración de las fiestas de las semanas, Pentecostés y la fiesta de la cosecha al final del año. Se menciona la obligación de presentarse delante de Dios 3 veces al año para las fiestas principales. Dios prohíbe ofrecer sacrificios con pan fermentado en la ofrenda de los primeros frutos. Dios establece reglas para la cosecha y la siega, incluyendo dejar algo para los pobres y los animales salvajes. Se prohíbe hervir un cabrito en la leche de su madre. Dice mismo, no hervirás un cabrito en la leche de su madre. Entonces, estos son 10 mandamientos más que Dios le da, y luego le dice que escriba los mandamientos que le ha dado, y dice luego que esos mandamientos que escribió son los 10 mandamientos. Y por eso es que yo hago la pregunta, ¿son estos 10 mandamientos o son los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo en voz audible en Éxodo 20, 1 al 17? Bueno, vamos a ver un pequeño bonus liéndonos a otro libro. Hasta ahora todo lo que hemos visto es en Éxodo, pero vamos a ver en el libro de Deuteronomio 10, 1 al 5. Porque aparte de lo que estoy preguntando, hay otra pregunta que se plantean. ¿Quién fue que escribió las segundas tablas? Las segundas tablas de la ley nos dice, en una parte nos dice, en Éxodo, que Dios ordenó a Moisés que él las labrase y que él las iba a escribir, o sea, que Moisés las iba a escribir. Luego nos dice que era Dios el que la iba a escribir. Luego nos dice que Dios la escribió con su dedo, con el dedo de Dios. Y luego nos dice que fue Moisés quien las escribió. Es algo que mueve a confusión. Entonces, vamos a ver qué dice en Deuteronomio capítulo 10, 1 al 5. Y dice, en la primera parte dice que Moisés escribirá, o sea, lo mismo que vimos, que Dios manda a Moisés a escribir. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como la primera, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que están en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Es decir, en esta Dios le dice a Moisés que se labren las tablas, que suba al monte, y que él va a escribir las mismas cosas que estaban en la primera tabla, que nunca vimos qué era lo que había en las primeras tablas. Vas a escribirla en las primeras, lo mismo que estaba en las primeras tablas, tú, Moisés, lo vas a escribir. Pero veamos lo que dice la segunda parte a partir del verso 3. Dice que Dios escribió y dice, e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Esto es, Moisés dice, yo hice estas tablas, ¿verdad? Y hice este arca. Dice, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió las tablas conforme a la primera escritura. Es decir, aquí Moisés cambia y dice ahora que él escribió, no que Moisés escribió, sino que Dios escribió. Bien, es decir, ya no es Moisés el que escribe, sino que es Dios el que escribe. Dios le dijo, hazte las arcas,
y tú vas a escribir las tablas. Y ahora luego dice que él subió al monte y que las llevó, lo que preparó, y que Dios escribió conforme a la primera escritura. No tenemos claro qué era lo que había en la escritura, pero aquí nos dice los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego. Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no es los 10 mandamientos, según lo que dice Deuteronomio, no es los 10 mandamientos que vimos hace un momentito en Éxodo, que eran diferentes de los de Éxodo 20, sino que son los que Dios le dio en Éxodo 20 en el monte, los que están en el arca del testimonio, lo que escribió Dios según esta parte, que era Moisés que la tenía que escribir según la otra parte. Y dice, Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Bien, todo perfectamente. El problema es que el texto nos lleva y nos trae y nos lleva. Es decir, ¿quién escribió las primeras y las segundas tablas? ¿Quién escribió las primeras tablas? Dice que Dios, pero ¿quién escribió la segunda? En una parte nos dice que fue Dios, en otra parte nos dice que fue Moisés. ¿Quién vio lo que se había escrito en las primeras tablas aparte de Moisés? Nadie. ¿Qué había en las primeras tablas? Bueno, según lo que dice en Deuteronomio, lo que había en las primeras tablas era lo que Dios dijo en el monte en Éxodo 21 al 17. Pero esto es según Deuteronomio, porque en Éxodo nos parece dejar entrever que posiblemente en las tablas lo que habían eran otras 10 leyes. Bien, ¿quién escribió el libro de la ley? Esto está claro, dice que lo escribió Moisés, porque entonces tenemos que separar. Tenemos por un lado el libro de la ley y por otro lado tenemos la tabla del testimonio. No es lo mismo. Está el libro de la ley y están las tablas del testimonio. ¿Cuántos libros de la ley hubo? No sabemos, porque nos narra varias veces que Moisés subió al monte y descendió. Y en todas esas nos narra una serie de mandamientos y de ordenanzas que Dios le dio a Moisés, que son por lo menos 3 series principales diferentes, que no es la misma serie, son 3 series diferentes. En la primera serie es cuando nos dice que él descendió y escribió luego que había descendido y contado todo el libro, pero luego él sube y recibe otras ordenanzas, y luego sube y recibe otras leyes más. Entonces, ¿cuántos libros de la ley hay? Hay un solo libro de la ley que compila todo lo que Moisés recibió en las 3 ocasiones y media, digámoslo así. ¿O es solamente el libro de la ley, solamente contenía todo lo que él recibió en la primera ocasión cuando el pueblo no quiso que Dios le hablara? Esas son preguntas que las dejo ahí en el aire. Y por último, la pregunta última sería si podemos fiarnos de estos textos. Y lo pregunto es porque hay mucho movimiento entre quién escribe, quién va a escribir, cuándo, cómo. Y quedan muchas preguntas, por lo menos desde mi punto de vista, quedan muchas preguntas que responder que no, para mí no está todo tan claro. Dios le bendiga mucho. Este es un estudio a este modo. Como les dije al principio, al final van a quedar más preguntas, al menos para mí, que respuestas. Y lo dejo ahí. Dios les bendiga. Nos vemos. Resumen rápido de todo lo que me parece más importante de este estudio. En primer lugar, que los 10 mandamientos fueron dados no en tablas en un principio, sino que fueron dados de manera audible, como está en Éxodo 20. En segundo lugar, que el libro de la ley o los libros de la ley no fueron dados en el monte Sinaí, sino que fueron dados cuando Moisés estaba en el pueblo. Me refiero a la escritura. Moisés los escribió, los libros de la ley, que no son las tablas, son cosas diferentes. Los libros de la ley fueron escritos estando Moisés entre el pueblo. Otra cosa a notar es que hubieron 2 tablas, o sea, 2 grupos de 2 tablas, mejor dicho. Las primeras tablas fueron las que Moisés rompió y nadie más la vio. Y el segundo grupo de tablas, que es el segundo par de tablas, fueron labradas por Moisés según el texto, pero según el texto fueron escritas por Dios, por el dedo de Dios. Ahora, según el texto también fueron escritas por Moisés. Entonces estas segundas tablas
dependiendo de qué parte del texto tomemos, fueron escritas por Dios o fueron escritas por Moisés. Tenemos las dos versiones en la Biblia. Luego, otra cosa interesante es preguntarse por qué Moisés tiene que subir al monte para que Dios le hable, si Dios le habla estando no habiendo subido al monte. Fijémonos que Dios en varios momentos le da órdenes a Moisés, le dice varias cosas y varias ordenanzas, entre las cuales le ordena subir al monte, tomar a ciertas personas, pero se lo dice no necesariamente estando en el monte. Por lo tanto, Moisés no necesita subir al monte para que Dios le hable, pero por alguna razón que queda en el aire para que nos preguntemos, Moisés siempre tiene que subir al monte después de que Dios, no estando Moisés en el monte, le dice que suba al monte para hablar con él. Es decir, Dios le habla a Moisés no estando sobre el monte para decirle que suba al monte y para darle también otro tipo de órdenes, pero entre ellas que suba al monte para hablarle, lo cual por lo menos debe de hacer a uno pensar un poco de que por qué necesariamente tiene que ser en el monte si ya le estás hablando sin estar en el monte. Pero bueno, es solo una pregunta. Eso tal vez tenga una respuesta que nosotros, por lo menos yo en este momento no la tengo, pero tal vez tenga una razón de ser. Entonces estas serían para mí las cosas más importantes a notar. Como resumen, nos vemos.